Bendiciones, bienvenidos a esta cuarta clase sobre el Espíritu Santo. Hoy voy a hablar sobre la unción del Espíritu Santo y el carácter de los ungidos. Vamos a hablar sobre 7 señales de cómo saber que tengo la unción del Espíritu Santo. Estamos en una serie apostólica, hemos hablado sobre la persona del Espíritu Santo, sobre la presencia, sobre los dones, y ahora vamos a hablar acerca de la unción. La preciosa unción del Espíritu Santo. Eso que viene sobre nuestras vidas y nos dimensiona a vivir otras vidas. Eso sacó a un jovencito llamado David de estar detrás de las ovejas de su padre a ser el rey de todo Israel. Un hombre como Saúl que estaba persiguiendo los burros, las asnas de su papá, y se convirtió en un rey poderoso, un gobernante poderoso por el Espíritu de Dios. La unción no es algo simplemente. Es una llave espiritual que viene para nosotros para dimensionarnos y para cambiarnos la vida. Sansón era un hombre normal hasta que tenía la unción. Cuando tenía la unción podía destruir puertas de más de 3,000 libras. Podía matar a 1,000 personas con la quijada de un asno o matar a un león con sus manos. Es decir, este hombre vivió una vida sobrenatural porque la unción de Dios estaba sobre él. Ahora, yo quiero hablar de algunos principios que rigen o que gobiernan la atmósfera de la unción de Dios. Y cuando tú vas a ser ungido o cuando estás como un ungido de Dios, ¿cuáles son las características de esa vida y las señales de que tienes la unción sobre ti? Lo primero que quiero hablar es de la unción como una llave espiritual que nos da acceso al poder. La unción es una llave espiritual que nos permite accesar en la dimensión donde el poder de Dios se manifiesta. La Biblia dice que todos los hombres que fueron tocados por Dios de alguna forma u otra operaron en esa dimensión sobrenatural. Porque la unción, cuando somos ungidos, somos activados, somos habilitados, somos dimensionados a otra característica de vida. La unción no solamente es una llave que nos da acceso al poder de Dios, es una marca distintiva que nos hace ver diferentes a los demás. O sea, cuando tú ves un hombre ungido, aunque esté en el mall con todo el mundo, él se ve con un brillo diferente. Porque la Biblia dice que la unción hermosea el rostro. Le voy a decir un secreto: la unción es el producto de una vida o de un caminar constante con Dios. Ahora, la unción no viene de la misma forma sobre todos. Porque si vemos a un Saúl que fue escogido como rey, la Biblia dice que él solamente se le derramó una redoma de aceite, mientras que a David se le derramó un cuerno de aceite, que es una medida mayor. O sea, mientras que a algunos, dependiendo del nivel o de la operación en la que van a funcionar, se les imparte aceite en una medida, a otros se les dan una medida mucho mayor, dependiendo de la unción en la que van a operar. Por ejemplo, la unción del apóstol y la unción del evangelista, aunque tienen ciertos parecidos, son totalmente diferentes. Por eso vemos que cuando Felipe está en Samaria, levanta la iglesia de Samaria, él tiene que llamar a los apóstoles, porque habían cosas que la unción de Felipe no le permitía acceder, pero Pedro, bajo la unción, sí podía. Por ejemplo, Felipe estuvo caminando con Simón el mago durante mucho tiempo, pero cuando el apóstol llega en la unción, el apóstol descubre al que está actuando falsamente. Mientras que Felipe pasó meses trabajando al lado de esa misma persona, Pedro lo descubre porque la unción en Pedro era mayor. Ahora, el segundo principio es este: la unción te va a identificar, o sea, va a ser diferente en ti que en otras personas. Cuando hay un ungido, eso se reconoce porque hasta el ambiente se percibe diferente, el olor es distinto, la manera es distinta. Lo tercero, el aceite. ¿Qué es la unción? Es cuando tú tomas el aceite y lo frotas sobre alguien. Cuando somos ungidos, somos bañados por el aceite de Dios. Y el aceite, aunque el Espíritu Santo no es un aceite, el Espíritu Santo es Dios, pero el aceite es una representación, una simbología de la manifestación del Espíritu en la vida de alguien. Cada vez que Dios va a moverse en la vida de alguien o va a separarlo para algo, Dios lo unge. La Biblia dice que la unción, en el comienzo, quien crea el primer aceite, el primer ungüento de la unción es Moisés.
Y Moisés, Dios le dice, con este aceite consagrarás a los hijos de Aarón, en el capítulo 33 y 32 y 33 del libro de Éxodo, consagrarás a los hijos de Aarón y a él para que sean mis servidores. Es decir, la unción del Espíritu Santo o la santa unción lo que hace es separarnos, consagrarnos, santificarnos y apartarnos para lo que Dios quiere que hagamos. Dios va a dar una medida de unción dependiendo del nivel o del mover en el que te tengas que mover. Por ejemplo, hay 5 unciones iniciales que son totalmente diferentes: la unción del apóstol, la unción del profeta, la unción del evangelista, la unción del pastor y la unción del maestro. Cada una de estas unciones tiene una medida de gracia para que el hombre que esté operando en ese oficio pueda tener acceso a las dimensiones que están en ese oficio. Por ejemplo, hay cosas que como profeta yo no puedo hacer porque estoy restringido dentro del mover de mi unción, dentro del perímetro de la unción. Porque hay gente que fracasa en el ministerio, porque muchas veces intentan hacer cosas que Dios no los mandó a hacer en el área donde no están llamados. Tú solamente tendrás efectividad y la unción en ti será agresiva y poderosa en tu lugar de asignación. Es decir, tengo que entender cuál es mi perímetro de trabajo, cuáles son mis demarcaciones espirituales. Si yo no soy apóstol, yo no tengo por qué estar levantando movimientos o por qué estar estableciendo iglesia. Si yo no soy profeta, yo no tengo por qué estar fluyendo, levantando escuelas de profetas, porque cada cosa, cada orden ministerial trae una revelación o una unción dentro de ese orden. Entonces, en la medida que vayas entendiendo estos principios de honra, de orden, vas a ir creciendo e incrementando en la unción del Espíritu sobre tu vida. Ahora, hay 4 cosas que trae o que atrae la unción. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las cosas que necesito desarrollar en mi vida o entenderlas para que pueda crecer yo en la unción? 4 cosas. Número 1, debo de crecer en mi hambre por Dios. Si no tienes hambre por Dios, tu unción no va a crecer. La unción crece cuando tenemos hambre, cuando tenemos deseo, cuando tenemos esa intención. Hay gente que dice, no, yo no puedo orar más de 15 minutos, es porque no tienes hambre. No, yo no puedo predicar en 2 o 3 servicios, es porque tú no tienes hambre. El hambre te quita el cansancio. El hambre te hace levantarte y tomar y hacer lo que tienes que hacer. Entonces, lo primero que tienes que tener es hambre por Dios. Lo segundo es que vas a atravesar por un proceso de quebrantamiento. Por eso dije que hay cosas que hay que entender. La Biblia dice en el Salmo 92, verso 10, porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y yo seré ungido con aceite fresco. Quiero explicar esto. Los búfalos eran animales de carga. Sobre ellos se ponían las yuntas para que ellos cargaran, o los yugos. Cuando estos yugos se ponían sobre el animal empezaba a avanzar. A medida que el animal avanzaba, este yugo producía ese movimiento, ese masaje en la piel, y la piel comenzaba a brotar aceite. Y al producir ese aceite, al final, el yugo terminaba pudriéndose y rompiéndose. Por eso Isaías dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Porque a medida que tú vas trabajando, que vas avanzando, que vas moviéndote, que vas fluyendo, en esa misma medida espiritual, tú vas creciendo en la unción. Tú vas creciendo y los yugos, las cosas que te retienen, se comienzan a romper. Por eso necesitamos crecer en esa realidad del entendimiento de que nuestros procesos lo que están haciendo es que nos están acercando, que nos están dimensionando en la unción. Lo tercero que tienes que entender es que tendrás que desarrollar una búsqueda incesante. Aparte de tener hambre, aparte de entender el proceso, vas a tener que desarrollar esa búsqueda incesante por la presencia de Dios. Vas a tener que constantemente pasar tiempo con la presencia de Dios, constantemente estar indagando, estar buscando, estar queriendo conocer más de su presencia, porque eso va a hacer que tu unción crezca, que tu unción se dimensione.
Y lo cuarto es que vas a tener que comenzar a orar de madrugada. No solamente vas a tener que tener hambre por Dios, por su presencia. No solamente vas a tener que entender los procesos y el quebrantamiento. Y no solamente vas a tener que tener una búsqueda incesante. No es solamente cosa de un día, sino que todos los días voy a buscar a Dios. Pero también vas a tener que aprender a madrugar. La Biblia habla de secretos espirituales donde los hombres de Dios en las madrugadas tenían cambios profundos y contactos profundos con la unción de Dios. Este contacto profundo venía cuando en la madrugada, que era el tiempo de movimiento espiritual, donde dice la Biblia que Dios visitaba la tierra o visita la tierra en las madrugadas. Esta oración despertaba la riqueza, despertaba la unción, despertaba en la revelación y la dirección del día. Entonces, cuando oras de madrugada, tu unción crece. Ahora bien, el tema de esta clase es 7 señales de que tengo la unción de Dios sobre mi vida. Estas 7 señales, con esto voy a cerrar, quiero hablártelas para que puedas entender que tú también estás llamado. Y si no las tienes, que busques que se manifiesten en tu vida. Y hasta que se manifiesten, persistas en oración, persistas buscando, persistas conociendo al Espíritu Santo. Entonces, la primera señal de que tenemos la unción es que desarrollamos habilidades sobrenaturales. La Biblia dice que David tocaba, pero cuando David tocó con unción, los demonios salían de los cuerpos. Las habilidades naturales se convierten en habilidades sobrenaturales. Un niño de 16 años mató a un león, mató a un oso y terminó matando a un gigante. Y se convirtió en un solo día, en general del ejército, en un hombre cercano al rey. ¿Por qué? Porque él creció en la unción. Porque esa señal es la primera señal. Tus habilidades van a ser sobrenaturales. Tus capacidades van a crecer. Cuando la unción venga sobre ti, si tocas, si cantas, si predicas ahora muy bien, cuando venga la unción, miles vendrán a los pies de Cristo. Cuando venga la unción y predique, la gente se quebrantará. La gente conocerá que hay un hombre que está hablando de parte de Dios. Cuando cantes, la gloria de Dios descenderá, los paralíticos se van a levantar. Porque la primera señal de la unción es que tus habilidades se comienzan a dimensionar y se convierten en habilidades sobrenaturales. La segunda señal de que tienes la unción es que vas a crecer en la gracia y en el favor de Dios. Es decir, con Dios y con los hombres. Cuando hablo de gracia y favor, es que te van a dar acceso ilimitado a cosas. Por ejemplo, tú ahora mismo puedes que no tengas un canal de televisión o que no tengas una radio. Cuando tienes la unción, las puertas de la radio se abren. Las puertas del canal de televisión se abren. Las puertas que estaban cerradas de las finanzas se abren. Porque viene un nivel de gracia y favor ilimitado. Dios te da gracia con Él y Dios te da gracia con los hombres. La tercera señal de que tienes la unción es que, y es muy lamentable, pero es así, es que vas a despertar odio y envidia en la gente que está alrededor tuyo. Cuando tienes la unción, aún tus propios hermanos comienzan a envidiarte. La Biblia dice que José estaba en la casa de su padre, pero cuando vino la unción sobre él, cuando los dones comenzaron a manifestarse, lo primero que le tomaron envidia y odio fueron sus hermanos. Cuando David comenzó Dios a usarlo y a levantarse y establecerlo y a ungirlo, los primeros que dijeron que él estaba mal fue su propia familia. A veces los que están en tu alrededor van a comenzar a despertarse en ese rechazo, en ese resentimiento cuando tienes la unción de Dios. ¿Por qué? Porque la unción provoca que las tinieblas se agiten, que las tinieblas que están en la gente se agiten. La cuarta señal es que las tinieblas no te van a poder resistir. Los demonios no se van a poder quedar en el mismo lugar. Cuando Cristo tuvo la unción, dice la Biblia que él estaba leyendo las escrituras en el templo. Y mientras leía, un diácono, dijo un amigo mío, cayó endemoniado. Una persona que estaba ahí en el público, uno de los principales de la sinagoga, dice la Biblia, cayó endemoniado y los espíritus comenzaron a hablar a través de él. Y le dijo, cállate y sal fuera. Los demonios no resisten la unción.
Los demonios resisten un buen mensaje. Los demonios resisten una buena enseñanza, porque ellos conocen las escrituras. Ahora, los demonios no resisten un hombre y una mujer que tiene la unción. Cuando tengas la unción, cuando la unción esté sobre ti, los demonios no resistirán ese poder fluyendo de tu vida, ni las enfermedades. La quinta señal es que Dios dará a conocer tu nombre. Esto es uno de los que no nos gusta mucho, y es la fama. Es imposible que tengas la unción sobre ti y que tu nombre no comience a ser escuchado en las naciones. Que la gente no comience a escuchar lo que Dios está haciendo a través de ti. La Biblia dice que Dios le habla a Abraham y le dice: engrandeceré tu nombre. Dice la Biblia, y la fama de Jesús crecía y se fortalecía. Y dice el texto, y David crecía y su nombre era escuchado y se hacía famoso en los pueblos vecinos. Y la fama de Josué crecía y la fama de Moisés crecía. Todos los hombres de Dios que entren en la unción van a crecer en el reconocimiento de su nombre. Dios va a dar a conocer tu nombre cuando estés ungido. Te preguntas, pero tengo este proyecto hace años y no crece. Dios dará a conocer tu nombre cuando estés ungido. Lo número 6 que necesitamos, la unción o la sexta señal, es que Dios va a poner un sello de aprobación en lo que hacemos. La Biblia dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Él está diciendo en ese texto que cuando tú tengas la unción, la gente va a tener que respetarte. Tú vas a tener un sello de aprobación dado por Dios. Es Dios el que va a estar delante de ti. Aleluya. Y lo séptimo es que vas a tener victoria continua. O sea, vas a tener victoria constante en todas las áreas de tu vida. Y te estarás preguntando, pero pastor, ¿por qué no crezco en esta área? ¿Pero por qué tengo batallas en esta área? Porque no tienes la unción. Cuando descubras y tengas la unción en tu vida, todas las cosas fluirán correctamente. Obvio, no te estoy diciendo que la unción te va a evitar incomodidades, te va a evitar levantamientos. Sí, vas a tener levantamientos, vas a tener personas odiándote, persiguiéndote, pero vas a tener victoria en todas las áreas de tu vida. Lo que te propongas lo vas a lograr. Cuando tienes la unción de Dios sobre tu vida, las cosas comienzan a fluir y progresan. Quiero orar para desatar y liberar la unción de Dios sobre tu vida. La unción que tengo sobre mí esta madrugada. El Señor me decía antes de grabar el video: voy a desatar y a liberar mi presencia sobre muchos que están allí. Así que voy a orar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, hoy libero tu presencia. Padre, hay gente que está en sus cuartos, en sus habitaciones, con sus móviles o computadoras, mirando este video. Oro para que tu gloria venga sobre ellos. Oro para que tu presencia se manifieste sobrenaturalmente. Sanidades, milagros, señales, unción. Padre, capacítalos. Hay algunos que Dios los colocó en áreas de trabajo profesional. Allí tendrás unción. Allí tendrás gracia. Allí, aunque se levanten, tendrás victoria. Y yo libero la unción sobre ti en el nombre de Jesús. Y comienza ese negocio, esa área que tienes, comienza a crecer y a producir más que lo que estás produciendo ahora. Comienzas a moverte en la unción. Una unción fresca, renovadora y dimensional. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero invitarte. A partir de este mes de febrero del año 2023, el mes de febrero vamos a tener nuestra escuela de profetas. Quiero invitar a todos los que han visto este video y otros videos a que nos contacten. Vamos a tener 3 clases de nivelación antes de febrero. En el mes de noviembre, en el mes de diciembre y en el mes de enero. Si te perdiste la de noviembre, participa en la de diciembre. Escríbenos al 1857-228-6724. Así que no te pierdas esto. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Shalom.